viajamos al Perú, más específicamente al centro de Lima y más específicamente aún al Congreso de la República, que ha terminado la semana pasada, esta semana, su legislatura, cerrando un ciclo en el que habían muchas expectativas sobre la posibilidad de que se pudieran ejecutar reformas importantes a la Constitución, temores respecto a normas populistas que se podían aprobar, que estaban en la agenda de este Congreso. ¿Cómo terminamos esta legislatura y qué podemos esperar de cara a la elección de la próxima mesa directiva? Le damos la bienvenida a Martín Hidalgo, periodista del Comercio, para que nos haga un balance de esta legislatura. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación por estar acá en Comité de Lectura. Empecemos con el balance. ¿Qué nota le pones a esta legislatura y a este periodo en general del Congreso? No lo ha cerrado José Williams, ha dicho que han aprobado 204 leyes, como si el número fuera un mérito en sí mismo. Si tuvieras que ponerle una nota del 0 al 20, ¿cuál sería la nota de este periodo legislativo, de esta legislatura? Y si ya nos tenemos que acostumbrar un poco a que, como antes, cada congreso era peor que el otro, ahora cada legislatura es peor que la anterior también, ¿no? Yo le pondría un 10. Creo que efectivamente el presidente del Congreso ha hecho un recuento cuantitativo, que digamos es algo que suelen hacer los presidentes del Congreso, pero si vamos al cualitativo, el saldo es preocupante, ¿no? Tenemos esta ley que afecta a la meritocracia, que anunció al Ministerio de Educación que va a observarla, porque de alguna manera altera la meritocracia en que los profesores sean nombrados sin seguir las evaluaciones de rigor. Tienes hasta la ley que se revivió en esta última semana sobre que afecta a la colaboración eficaz. Tenemos la ley de impunidad que se aprobó semanas atrás. Tenemos la ley que afecta a la minería ilegal porque quiere darle las maquinarias incautadas en interdicción a los gobiernos subnacionales. Y así podemos enlistar un sinnúmero de normas que afectan a sectores importantes del país. Y es curioso, ¿no? Hace un momento el presidente del Congreso está ahorita dando una serie de entrevistas a diferentes medios y él ha reconocido que esta ley, la del sector educación, que afecta a la meritocracia en el magisterio, es mala, la ha reconocido que es mala. Entonces uno se pregunta, ¿para qué la puso a debate? ¿No? O sea, ¿cuál era la urgencia de poner ese tema al debate en el Pleno? ¿Cuál es la urgencia de poner leyes declarativas en la última sesión de la legislatura en la madrugada? ¿Cuál es la necesidad? No hay ninguna necesidad de contentar a los congresistas. O sea, un presidente del Congreso no está ahí para contentar a los congresistas, está para elaborar una agenda que pueda tener algún tipo de beneficio para el país. Eh, entonces yo creo que no ha habido un rigor técnico a la hora de la elaboración de las leyes. Si revisamos todas estas leyes cuestionadas que te he mencionado, en todas han recibido en las comisiones opiniones técnicas que te decían que no era viable estas leyes, pero aún así no se han aprobado. Hay leyes que las han aprobado por insistencia, haciendo caso omiso a las observaciones del Ejecutivo, son varias. Todavía estoy en el Como el proceso de feriado del tramitación. 23 de julio, ¿no? Que El se feriado había de julio. observado y que dijeron, ah, no, un feriado más, vamos, ¿no? Como si eso no ameritara una mayor evaluación, especialmente si acaban de aprobar otro feriado en junio que va a empezar a tener vigencia el próximo año, haciendo Sí, oídos sordos, ¿no? son muy pocos los casos que yo diría que hay leyes buenas, porque sí las hay, tampoco es que, no que sea cero la cantidad de leyes buenas. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Que igual eh, han aprobado solo en primera votación, ¿no? O sea, Solo en todavía. primera, sí. O creo que sí, es la segunda votación. Ahorita eso no lo tengo en mente, pero digamos, es una buena ley que parte de una comisión que sí creo que ha sido un lunar entre tantas cosas malas, que es la Comisión de Descentralización. Creo que han hecho un trabajo pulcro, han aprobado esta ley que se promulgó hoy sobre la publicación de actas del Consejo de Ministros. Me gustaría Que que va se a haga lo permitir mismo para... mayor transparencia, ¿no? Sí, Aunque me calculo gustaría que que al también se haga lo Ejecutivo no mismo en le el hace Congreso, ¿no? mucha gracia, ¿no? Sería bueno que también lo hagan lo mismo en el Congreso, pero bueno, en el Ejecutivo está bien que se haga. Entonces creo que la Comisión de Descentralización, para decir algo bueno y no se diga que solo se habla lo malo, ha sido un lunar entre todas las cosas malas del Congreso. Ha sido un trabajo pulcro, el trabajo de la congresista Diana González, que es una congresista joven, pero creo que ha demostrado un trabajo técnico importante a destacar. En este debate de la Autoridad Nacional de Infraestructura,
supo elaborar una fórmula de consenso y no dejó que metieran mano porque quería que se meta ahí en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que es una autoridad que ya se ha demostrado que no funciona, que ya tiene tiempo de, de dejar de funcionar a fines de año, si mal no recuerdo. Y entonces se mantuvo firme en su postura y sacó la fórmula y logró los votos. Ahí complicado, pero logró, ¿no? Y se ha inhibido en casos que creo que ella ha considerado que no debió dictaminar, que me pareció bien, que cuando una comisión no es su tema, se inhiba de verlo, porque ahí la mayoría de congresistas lo que trata de hacer es, sí, yo agarro todo y yo dictamino sobre todo. Entonces, ese es un caso bueno, pero es bien difícil. Además, esta congresista por ahí también aplicó esta ley de moratoria para no aprobar leyes declarativas. Han cogido leyes de declarativas pendientes que tenían de antes y las han metido igual, pero bueno. En la Comisión de Cultura, sobre todo, metieron bastantes proyectos declarativos. Entonces, yo creo que el balance es malo. Creo que además no ha habido un tema de control interno respecto a todas las denuncias que se han dado, el caso de los niños, se los blindó en ética, se los blindó en en la subcomisión de acusaciones constitucionales, finalmente el informe no prosperó, creo que se apresuró el tema, no se vio, eh, y el caso de los congresistas que recortaron solo a sus trabajadores, ¿no? Que también ha sido una burla total. Los mochasueldos, ¿no? Que también han Sí, quedado, pero libres de polvo y paja sí, y yo creo que ahí también faltó más accionar de la mesa directiva, ¿no? Yo creo que la mesa directiva pudo haber establecido los canales internos para recoger las denuncias de los trabajadores una protección de por medio, ¿no? Porque la mayoría de trabajadores lo han dicho cuando han ido a dar sus testimonios a la Comisión de Ética, los que denunciaron, es que lo principal que pasa es que terminan perdiendo su trabajo y se ven afectados doblemente porque pierden su trabajo, los exponen en los medios, entonces no hay como que un mecanismo interno para recibir ese tipo de denuncias, para procesarlas administrativamente si quieres y de ahí llevarlas a ética con algún tipo de código, nombre. Entonces, yo creo que ha habido una inacción. Es fácil para el presidente del Congreso decir, criticar a los mismos de la Comisión de Ética, pero también qué hizo la presidencia del Congreso, que es el representante de institución, para tratar de llevar estos casos hasta el final y poder establecer una sanción meritoria. Si la Comisión de Ética no sanciona por temas de votos políticos, entonces tú como presidente del Congreso toma algún tipo de acción que te permita emitir una sanción contra los congresistas, porque de pronto salir a criticar no suma nada y vas a seguir teniendo los casos y el mismo problema de acá a esta legislatura y la próxima, ¿no? Otro de los sucesos más importantes de esta legislatura ha sido la elección del defensor del pueblo, ¿no? Que también ha sido blanco de críticas y de sorpresas, ¿no? Porque el abogado Vladimir Cerrón fue elegido con votos de organizaciones tan impredecibles como Fuerza Popular, que nunca hubiéramos pensado que después de haberse enfrentado directamente en la campaña contra Vladimir Cerrón, ahora más bien estuviera a favor de poner en este puesto tan importante al ex abogado de Cerrón, y también la inhabilitación a Zoraida Ábalos, ¿no? Que ha sido la noticia de la semana. ¿Cómo ves un poco qué nos dice de estas interacciones entre las fuerzas políticas en el Congreso, estas dos decisiones? Y en específico de lo de Ábalos, ¿qué nos dice también sobre el poder que los congresistas consideran que el Congreso tiene frente a los otros poderes del Estado? Yo creo que todo nos lleva a decir de que hay un ánimo de este Congreso de tener el control sobre varios poderes del Estado, de no tener a personas incómodas, de ellos ser libres de algún tipo de acción de control. Entonces tienes que han puesto en la Defensoría del Pueblo a alguien que saben que ahora no va a emitir juicios de valor, como sí lo hizo la defensora del pueblo que estuvo a cargo mientras no se elegía al defensor titular. Tienes que han inhabilitado a alguien que no hizo lo que ellos creían que debía hacer, que era investigar en ese caso a Pedro Castillo, cuando ellos también, o sea, es como si ahorita alguien le pondría una denuncia a los congresistas porque no vacaron a Pedro Castillo cuando pudieron hacerlo, porque la ley decía que permitía que lo vacara. Habían demasiados indicios para vacar a Pedro Castillo y nunca lo hacían. Lo han hecho Ujú. finalmente cuando hubo la amenaza de la disolución del Congreso y el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Eh, Después está el tema de los presidentes de organismos electorales que quieren habilitar para denunciarlos constitucionalmente y poder retirarlos de cargo. Y por ahí hay un montón de proyectos, hay proyectos de ley para que ellos, para cambiar y que ellos puedan elegir al director de la DINI, hay Ujú, proyectos para que ellos puedan elegir al Contralor de la República, hay proyectos para que puedan denombrar a alguno de los miembros del IRTP, que es el canal de Estado, hay un proyecto para que ellos puedan nombrar a uno de los miembros del Consejo Fiscal. Entonces, ahí creo un ánimo y ahí encuentran coincidencias a lo grande eh, de poder ellos tener incidencia en varios sectores y que ellos no puedan ser objetos de control. De hecho, cambiaron la ley para que ellos mismos puedan elegir a sus procuradores, pese a que había un concurso en camino en la Procuraduría General del Estado. Y claro, la Procuraduría General del Estado ha denunciado no solo a los congresistas que han sido acusados por recortar sueldos, sino a los congresistas que han viajado. Ha tocado varias llagas dentro del Congreso. Y eso no les gusta, a ellos no les gusta que los denuncien, no les gusta que los critiquen, ellos quieren ser los máximos decisores y además que se creen que todos están limpios y que, ellos que todo es un ataque político, una vendetta, etcétera, etcétera. Entonces hay un ánimo de, de tener el control de diferentes, control y alianzas, ¿no? No, algunas instituciones de las cuales no pueden controlar, pero sí tener algún tipo de alianzas que les permitan que sus casos no avancen, que sus casos no se resuelvan tan rápido, que les permita algún tipo de blindaje, sobre todo porque hay bastantes congresistas que están en serios problemas, con están involucrados en el caso de los niños, con están involucrados en el caso de recorte de sueldos. A un congresista lo acaban de detener a ayer Jorge en un Flores. aeropuerto, a Jorge Flores Sancachi de Acción Popular, lo acaban de detener en el aeropuerto porque tenía una requisitoria porque no se presentó a un juicio en Puno y ahorita está en una carceleta y va a estar en una carceleta hasta mañana. Entonces, quieren ellos espacios de poder, eso es lo que están buscando. Eh, Vamos a ver hasta dónde llegan, ¿no? Ya han dado varios pasos y va a depender mucho de la nueva correlación de fuerzas sobre si eso sigue, yo creería que sí, o si eso de alguna manera se estanca, ¿no? Antes de entrar a lo de lo que viene, ¿no? La mesa directiva, hablemos un poquito de lo que quedó pendiente, ¿no? Había mucha expectativa sobre la bicameralidad, hubo esta votación en la que vimos a Mari Carmen Alba jaloneando a Francis Paredes para lograr su voto y al final no se consiguieron los 87 votos para lograr aprobar la bicameralidad en la próxima legislatura sin tener que ir a un referéndum. Está eso, digamos, en suspenso, ¿no? Porque se ha aprobado una reconsideración que no sabemos cuál va a ser el apuro o no el apuro del Congreso para aprobarlo. Muchos apostábamos que de repente lo iban a tratar de aprobar antes de que termine la legislatura. No sé si tú también lo esperabas y te sorprendió. Y el otro tema era el de la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Ya hay una propuesta de la Comisión de Economía que estaba en cartera, luego el Ejecutivo ha presentado su propuesta. ¿Cómo ves un poco estos dos temas que eran, creo que, muchos de los que generaban más expectativa de cara al fin de la legislatura, ¿no? Voy a pasar por el último, que es el tema de las pensiones. Hay que recordar que, o sea, el Congreso no ha cerrado funciones, o sea, no es que va a dejar de aprobar leyes porque el último pleno fue el viernes, sino que hay esta semana de presentación o creo que esta semana que viene o la subsiguiente, Williams dijo que este miércoles que venía iban a sesionar, pero habrá que ver la convocatoria. Tiene facultades la Comisión Permanente para aprobar leyes. Entonces, el tema de las pensiones se puede debatir ahí. Yo tengo entendido que los temas económicos finalmente no se metieron al pleno por un tema de temor a las críticas, porque habían bastante temas complicados. Hubo algunos informes del comercio, otros medios que alertaban sobre las cosas que se podían probar. Tengo entendido que el acuerdo fue, ante esas críticas, no aprobarlas en el pleno, sino llevarlas a la Comisión Permanente, que es un espacio más chico, solo son 30 congresistas, es uno o Pero dos, que igual una reforma del sistema de pensiones que afecta dependiendo a la tanta gente proporción. debería tener un debate más abierto, ¿no? En el que Sí, pero todos... ellos quieren la menor crítica posible, ¿no? Quieren limitar un poco la crítica y creen que el espacio de la Comisión Permanente puede llevarlos a tener un terreno más fácil para aprobar lo que ellos quieren aprobar, ¿no? Que es Ujú. finalmente lo que el dictamen de la Comisión de Economía, eh,
Y claro, meter lo del proyecto del Ejecutivo, que aún todavía no es presentado como proyecto de ley formalmente, entonces, Porque no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros todavía, porque no me se ha aprobado parece. por Consejo de Ministros. Entonces, está todavía ahí pendiente y hay varias cosas que nosotros hemos alertado que son peligrosas, como es el tema del tema de reforma de pensiones, pero también además pueden meter ese tema de retiro del fondo privado de pensiones, de las AFPs, porque la congresista Barbarán dijo en Andina de que ella pensaba que podía ser un monto menor y acotaba el tema de las personas afectadas por los desastres. Entonces, pero eso te abre la puerta a que finalmente por los votos terminen aprobando el retiro de las 4 ITs. Hay el tema de cambiar las normas para los trabajadores de reparto de delivery y hay temas de minería ilegal. Hay varios temas económicos ahí pendientes que se podrían aprobar en la comisión permanente en un espacio más chico y creo que ahí es más fácil para ellos aprobar estas cosas a la fuerza. Después el tema de bicameralidad, yo creo que se quemaron las balas, yo creo que no fue la forma. Soy uno de los más convencidos de que ahora, la bicameralidad yo creo que es un primer paso. Yo no creo que con la bicameralidad se va a solucionar todos los problemas del Congreso. Un poco eso lo dije en mi primer libro, en Congreso P. Yo decía que sí, la bicameralidad es necesaria, pero también hay que entender que ese no es que vamos a tener una doble cámara y bueno, va a ser la solución y el próximo Congreso va a ser mejor que este. Porque finalmente, si hay otras reglas si continuamos con las mismas reglas por debajo de la bicameralidad y los partidos siguen presentando los mismos tipos de candidatos, pues vamos a tener simplemente la misma calidad de congresistas que tenemos ahora, solo que ahora en 2 cámaras, y no sé si eso va a ser la solución. Y después se va a terminar desgastando la figura de la cameralidad. Pero aún con eso creo que se apresuró, creo que se sacó a la apurada. Yo sí creía que no iba a haber los votos, por más que se intentó, se quedaron por uno, pero igual creo que se gastó una oportunidad sin haber consensuado, sin haber abierto el debate hacia el público sobre qué cosas podrían cambiar. Metieron además esta norma que es la que hace bastante bulla. Yo sí creo que, al contrario que muchos dicen, es que se debe meter la reelección para tratar de convencer a los congresistas que voten por. Yo sí creo que deben ir por puertas separadas. Yo también soy una de las personas que cree que se necesita la reelección, que este periodo es la prueba de que necesitamos carrera parlamentaria en algunos congresistas que hacen buenas labores y que puedan ser reelegidos con el voto del pueblo. Pero sí creo que no se puede mezclar las cosas. Creo que si mezclas las cosas, le das un mensaje a la población de que lo único que quieres es contrabandear la reelección de algunos Y congresistas. ensucias una reforma que sí podría ser, Que sí es necesaria. sí, Además, porque es muy obvio, porque le metieron esto de que para postular al Senado tienes que tener tal edad o haber sido congresista. Entonces, obviamente, todos pueden postular, porque antes era la edad más alta, entonces ahora están bajando para que incluso los jóvenes puedan postular al Senado, y creo que por ahí no va una reforma. Y creo que uno de los grandes pendientes en esa línea es también las reformas, ¿no? Porque de alguna manera cuando se rechazó el adelanto de elecciones, el ujú. discurso en las bancadas de derecha sobre todo fue que necesitaban aprobarse reformas, que eran necesarias, que no se podía ir a un adelanto de elecciones sin las reformas que los proyectos de reformas que habían presentado, y hasta el momento la Comisión de Constitución no aprobó ninguna reforma. Entonces creo que y esto lo he hablado con bastante miembros de Fuerza Popular y de hecho lo pusimos en informe que sacamos hace unos días en el Comercio, que fue un intento del presidente de la Comisión de Constitución de terminar su gestión con alguna reforma, ¿no? Con decir, yo he aprobado esta reforma, Algo yo he hice. aprobado la cameralidad, y finalmente pues no le salió, ¿no? Se quedó por un voto y en esas ansias de querer cerrar su gestión con un brochecito de oro, terminó, creo, eh, afectando la oportunidad de aprobar una reforma importante y además la misma presidenta de su partido, que es Keiko Fujimori, ha dicho que este Congreso no tiene legitimidad para aprobar una reforma de tal envergadura. Ujú. ¿Qué se viene para la mesa directiva? ¿Cómo se están moviendo las bancadas? ¿Crees que vamos a ver ejes ideológicos, digamos, derecha o izquierda, o que más bien, como hemos visto en algunas votaciones, hayan estas conjunciones de los extremos para aliarse al centro? ¿Cómo ves esta elección de la mesa directiva? ¿Cómo se está configurando y cuál crees que sea el desenlace finalmente? Yo lo veo por bloques. Tienes por un lado el bloque de derecha, que ha terminado un poco devastado naturalmente después de 3 gestiones, la de Mari Carmen Alba de Acción Popular, Lady Camones de APP y José Williams de Avanza País. Hay un desgaste natural. Ahora en la interna se habla de que si ya lo tuvieron esos 3 partidos que mencioné, le toca a Renovación Popular, a Fuerza Popular.
y en ese mismo raciocinio debería ser Fuerza Popular, dado que tiene 22 votos en la bancada mayoritaria. Y qué mal que bien dentro de la mesa directiva, la congresista Marta Moyano ha tenido, eh, con sus formas, que a veces a algunos, me incluyo, no les puede parecer, pero creo que sí ha tenido posturas firmes en casos concretos donde se ha meritado una postura firme. Cosa que, por ejemplo, no lo veías con el presidente José Williams. Entonces, por Ujú. eso que mucho se rumoreaba de que Marta Moyano era que finalmente controlaba la mesa. No sé si sea así necesariamente, pero sí creo que ella ha tenido una postura más firme que todos sus colegas de bancada derecha. Entonces, en esa línea se dice que Fuerza Popular debería ser. El problema es que además, en el debate de adelanto de elecciones se dieron muchas rencillas. Avanza País se enfrentó a Fuerza Popular porque creían que estaban haciendo mal en apoyar adelanto de elecciones. Ahora, en esta última semana salió Keiko Fujimori a decir que el Congreso no tiene legitimidad, a un poco zafar cuerpo de la elección del defensor del pueblo. Eso también como que ha generado un poco de malestar en la bancada derecha. Renovación Popular siempre tiene su postura propia. Ellos siempre creen que ellos deben ser, que ellos son los únicos Son los pulcros elegidos. y son los elegidos y los más pulcros del Congreso, o del bloque derecho al menos. Entonces, y ellos no quieren saber nada con APP, que ellos creen que APP es una de las peores bancadas que puede existir. Entonces, hay esas rencillas internas que tienen que ellos subsanar. Después de esto viene esta estrategia que se ha traslucido en algunas declaraciones de la última semana, específicamente de la congresista Maya Avanza País y de la congresista Patricia Juárez Fuerza Popular, donde han abierto la posibilidad de incluir a alguna bancada de izquierda. Entonces, yo preguntando, y eso lo ponemos también, me dieron una nota que hemos sacado en el comercio, es que lo que ellos buscan es de alguna manera jalar a una bancada de izquierda. Sería el bloque magisterial, es con quienes han tenido cierto apego en la gestión de María del Carmen Alba. Se tuvo muchas diferencias con este bloque, se les dio viajes muchos, por ejemplo, con Estales Paredes. O sea, hay una cierta afinidad, consenso. Algunas veces han defendido en el Pleno incluso. Entonces, la idea es tratar de jalar ese bloque y hacer una mesa, entre comillas, multipartidaria con una bancada de izquierda. Con Perú Libre tengo entendido que ya les han dicho más o menos que no, que ya hubo conversaciones, pero tengo entendido que ya Fuerza Popular ha dicho que si quiere sumarse no le pueden dar un espacio a la mesa, sino comisiones, ¿no? Porque también se negocian las comisiones en esto de la mesa directiva. Les han dicho eso que no, y al bloque magisterial le están ofreciendo como que un puesto en la mesa y algo que ellos siempre están codiciando desde el 2021, que es la presidencia de la Comisión de Educación. Ya se le habían ofrecido cuando se negoció la mesa para Ley Camones. Finalmente esto no se concretó porque no necesitaron su voto. Lo que ocurre es que, claro, en ese entonces tenían de aliados a Podemos y a Somos Perú. Esos aliados los perdió el bloque de derecha y esos aliados están ahora con el bloque de izquierda. Edgar Raimundo, congresista de Juntos por el Perú, ha salido a decir que están elaborando una fórmula de centro izquierda, que es el otro bloque, ¿no? Perú Libre, Juntos por el Perú, Prebicentenario, Podemos, Somos, y se entiende el bloque magisterial. Ahí es donde está partido el bloque magisterial, porque un bloque entiendo que está conversando con la coalición de derecha y otro bloque está conversando con la coalición de izquierda. Y en esa negociación están. Yo creo que por ahí, dependiendo a qué lado se vaya el bloque magisterial, podría terminar definiéndose la mesa. También podría ser, va a depender mucho también de esta unión que hay, porque están corriendo un poco de la mano Podemos y Somos ahora, en ver a qué bando se van, se quedan con la centro izquierda o finalmente terminan conversando con Fuerza Popular y forjando una alianza multipartidaria, ¿no? Donde sea Fuerza Popular, Acción Popular, APP, y Podemos, Somos y el bloque magisterial. Y ahí tienen que repartirse de quiénes van en la mesa y quiénes se quedan de presidencias de comisiones. Hay varias presidencias de comisiones importantes en juego, ¿no? Se tiene que cambiar la subcomisión de acusaciones constitucionales. La comisión de presupuestos es una de las más codiciadas porque en diciembre se da el debate del presupuesto del siguiente año, donde se reparten partidas para las regiones y ahí todos quieren entrar a la comisión de economía. También el que gane el bloque va a tenerla y lo va a repartir. Yo veo difícil que se quede en Acción Popular, pero más probablemente es que cambie. Y esas, ¿no? Entonces eso es lo que está en negociación. La izquierda comenzó estas semanas un poco más cuajada con Luis Aragón como candidato, pero este juego es el gran problema de la izquierda, ¿no? Que nunca puede mantenerse unida. Este juego de bloque magisterial, un pie está con la izquierda y otro pie está con la derecha,
y la indefinición las ansias personales en Perú Libre de Waldemar Cerrón también los termina perjudicando. Ya la izquierda ha intentado postular y siempre a la última semana se terminan rompiendo, ¿no? Ya uno vota por un lado, otro vota por otro lado. Entonces, hay que ver cómo llegan las coaliciones hacia fin de mes. Entiendo que hay una semana de presentación y después ya van a comenzar eh, a, digamos, a tener más ritmo las conversaciones. Y ahora, por el lado de la izquierda tenía Luis Aragón, que te decía, a Carlos Ceballos de Podemos, en ese bloque de centro-izquierda, y por el lado de la derecha se habla con bastante fuerza del nombre de Patricia Juárez, que, digamos, es una de las pocas congresistas que yo creo que ha tenido una postura firme, moderada, sin excesos, eh, con buenos proyectos de ley, y que ha sabido ser una vocera de Fuerza Popular, en cuestión de perfiles, ¿no? Para que nuevamente no digan que solo destacamos lo malo del Congreso. Y para terminar, Martín, ¿cómo lees un poco la última encuesta de IEP? 91% de desaprobación del Congreso. Hemos visto imágenes terribles del congresista Edwin Martínez de Acción Popular siendo atacado en Arequipa. ¿Qué tan sostenible es un parlamento con estas cifras y que genera estas reacciones en las personas? Yo creo que los congresistas viven en una burbuja, ¿no? Al menos, no, Ujú. este periodo y los anteriores, ¿no? Pero en este congreso sobre todo viven en una burbuja, creo que no tienen una lectura de lo que pasa fuera de las cuatro paredes del Congreso. Alguien en redes rescataba unas declaraciones que había dado Pedro Martínez hace un tiempo donde él decía que no sentía el 5% de aprobación, y el congresista Pedro Martínez creo que lleva como 2 o 3 incidentes en Arequipa, que es la región que representa. Entonces yo creo que Ujú. los juristas no están sabiendo leer. Yo creo que los juristas, claro, este último pleno, por ejemplo, que fue a madrugada, hay un congresista que se paró de Fuerza Popular, Víctor Flores Ruiz, congresista del norte, se paró en la madrugada a decir que, a felicitar, a autofelicitar al Congreso porque estaban sesionando en madrugada. Y yo creo que es eso, ¿no? No entienden, no ven más allá. Ellos creen que están haciendo, de verdad creen que están haciendo un buen trabajo, de verdad creen que aprobando 200 leyes es un indicador de que están haciendo las cosas bien. En verdad ellos creen que aprobando cosas declarativas, eh, ellos están haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que viene una burbuja, no están sabiendo leer, desde el presidente del Congreso hasta la mayoría de bancadas, no tienen una lectura de lo que necesita el país. Creo que la única buena lectura que se tuvo de un par de congresistas, tanto de Podemos, que fue la bancada impulsora en un inicio, y después Fuerza Popular, fue el adelanto de elecciones, ¿no? Pero que finalmente no se concretó porque la mayoría no quería irse. Ujú. Entonces, es esa falta de lectura se permanece, ¿no? Que hace ver a la gente que ellos simplemente están en el Congreso por intereses particulares y agendas políticas con otro tipo de intereses, ¿no? Que habría que analizar más a fondo, porque estas leyes, yo creo que hay una línea que hay que seguir con mucho detenimiento en este tipo de leyes que afectan al tema de la colaboración eficaz, la ley que afecta, que crea la impunidad, o esta ley que se intentó, que no se logró aprobar, la ley Mordaza. Yo creo que hay una línea ahí bien delgada sobre algunos intereses que se están colando en el Congreso, producto también de que varios congresistas están eh, afrontando procesos fiscales y judiciales, ¿no? Entonces, pero creo que hay otro tipo de agendas ya de fuera del Congreso bastante peligrosas que se están colando en la agenda, y que si no se elige a un presidente fuerte esta vez, podremos llevar a un descontento mayor del Congreso, ¿no? Y no es bueno para la democracia nunca hablar sobre el cierre del Congreso. Yo, pese a todo lo que se pueda criticar, incluso yo mismo, al Congreso, yo creo que el Congreso es una institución que se necesita, que es necesaria para la democracia, y que en ningún caso vale hablar sobre el cierre o la disolución del Parlamento, ¿no? Fuera de las reglas de que impone la Constitución, ¿no? Pero creo que esa importancia del Congreso y el respeto que todos les tenemos como institución también deberían demostrar a los mismos congresistas al ejercer esa labor tan delicada, tan importante que nosotros les hemos atribuido a través de nuestros votos.